Hola, buenas tardes a todos los que se van uniendo. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, Buenas. hola. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. Estamos grabando la clase igual para que quede desde el principio registro de todo lo que lo que va a exponer la profesora hoy. Lo mismo de siempre, si alguno tiene una duda, ojalá la podamos resolver antes de empezar la clase o si no la va escribiendo en el chat y yo estoy atenta a sus consultas, sobre todo de la asistencia, para que puedan revisar Ujú. su asistencia, que todo estén bien. Como la primera clase, el día lunes de la semana pasada, hubo un conflicto con el registro de Ucampo, si alguno está ausente pero estuvo presente, que me escriba nomás también para que verifiquemos asistencia y quede todo regularizado. Si no hay duda, así como al inicio, profesora, nomás le doy el paso para la clase. Hay una pregunta en el chat, Anita, respecto a la asistencia. Aquí, ¿dónde se verifica asistencia? En Ucampus. A ver, voy a ver si puedo compartir la pantalla para que puedan ver. Mm, Esto Ucampus. es Julio Pesado. A ver. Ahí se visualiza Ucampus. Sí, Anita. Ya. En esta parte de acá arriba, donde dice acta, apunte, asistencia, aquí, en esta parte, bueno, a mí me aparece la de todas las clases, pero a ustedes les va a aparecer las cuatro clases. Lunes 13, acá la primera del módulo uno del 6 7 9 y 13 de octubre. Y ahí ustedes van a pinchar si están presentes o ausentes. Aquí abajo a mí me sale como este tipo de gráfico, pero a ustedes les va a aparecer a cuántas clases han asistido, cuántas tienen sin información o cuántas tienen ausentes y le va a aparecer el porcentaje. Recuerden que este curso tiene un porcentaje asociado del 75% como mínimo de asistencia, aparte de aprobar la prueba final del curso. También acá, por si alguno aún no ha podido indagar bien en un campus, aquí está el foro. Acá en el foro ustedes van a poder encontrar las preguntas que quedan pendientes con su respuesta, que después nos entregan las profesoras, eh, actividades. Por ejemplo, hoy al finalizar la clase vamos a subir una actividad. También va a estar probablemente aquí en el foro y se va a desarrollar en el foro. Acá en los materiales están las lecturas obligatorias, los PPTs de las clases que hemos ido desarrollando y las lecturas complementarias. Y aquí en enlaces, para que también ustedes puedan tenerlo claro, están las cápsulas, que recuerden que también las cápsulas son contenidos que se van a evaluar en en la prueba final. Aquí están las cápsulas divididas por módulo y se van a seguir sumando cápsulas de los módulos que restan. Y cualquier cosa que ustedes necesiten consultar, aquí está el correo para que puedan comunicarse conmigo o con las profesoras. Ya, voy a dejar de compartir pantalla. Igual si quedan más dudas de esto o de cómo ver las cosas en Ucampus, escríbanlo por el chat y lo revisamos de nuevo al final de la clase. No sé si hay otra pregunta aquí. Yo quiero consultar ahí, por ejemplo, en mi pantalla aparece el nombre de mi hija. Ya, Ujú. Francisca Sánchez. Ya, ¿cuál es su Sí, nombre? Tomás Sánchez. Ya. No se preocupe, igual ahora que ya nos avisó, si hay algún problema con su asistencia, yo sé que si dice Francisca Sánchez va a ser usted. Ya, eso igual se puede modificar. Creo que le debiese aparecer como en su imagen tres puntitos. A ver. Y aquí debiese salir cambiar nombre. Ah, sí. Y ahí igual puede modificar su nombre. Acá dice una consulta. Respecto a la prueba, ¿se sabe en qué fecha es? La fecha específica en este momento no la tenemos, pero es probablemente al finalizar la última clase o uno, dos, tres días posterior al finalizar la última clase. Igual se da un tiempo prudente para responder la prueba y ya más cerca de esa fecha vamos a explicar dónde tienen que ingresar, el tiempo específico que van a tener para responder la prueba y respondiendo todas las dudas respecto a su desarrollo.
Y si la prueba Sí. toca poder desarrollarse durante el fin de semana, igual pueden enviarnos sus consultas durante el fin de semana. Sí, ahí yo creo que en la última clase que tenemos, que es el martes de la próxima semana, ahí vamos a revisar los elementos eh, más formales y técnicos respecto a la evaluación, ¿ya? Pero se va a dar una vez termine esa clase, porque la idea es poder incorporar en la evaluación todos los contenidos revisados en el desarrollo de este curso, ¿ya? ¿Hay más dudas y consultas respecto a elementos más técnicos del curso? ¿No? ¿Estamos bien? Ya, súper. En relación a lo que comentaba la Anita, gracias Anita, se subió hace muy poquito la cápsula 1 del módulo 3, que es el módulo que vamos a revisar esta semana, ¿ya? Entonces les dejo la invitación, yo ya vi que varios lo estuvieron viendo porque me aparecían ahí varios clics de personas que ya abrieron, ¿cierto?, el enlace y que pudieron un poco revisarla. Pero la invitación es a verla porque además en esa cápsula la grabé un poco resfriada, así que mi voz por eso no es la misma de ahora, pero se entiende, está bien presentada en los términos formales, ¿cierto? Y refiere a las modalidades contractuales que tenemos dentro del servicio público, ya en específico lo que tiene que ver con la planta, la contrata y los honorarios, ¿ya? Entonces los invito a revisar esa cápsula cuando tengan el tiempo. Como les decía Anita, esa forma parte, el material es como el material asincrónico del desarrollo del curso y que por ende entra dentro de los elementos formativos a evaluar en la prueba final del curso, ¿ya? De aprobación del curso. Ahora les voy a compartir pantalla para que podamos empezar de lleno con la clase de hoy, ¿ya? Eh, ¿Me cuentan si se ve la presentación? Se ve súper. Falta Ya. que se ponga como modo Sí, presentación. se ve muy bien. A ver, dame un segundo. Se me pegó. Un poquito. Se Ahí ve sí, el ahí sí. correo. Ahí sí, 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 súper. ya. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el módulo 3 de este curso. Ya revisamos el módulo 1, ¿cierto? Donde hablamos un poco, nos interiorizamos respecto a la gestión de personas, a grandes rasgos, ¿cierto? A rasgos más generales dentro de sus servicios, donde pudimos compartir un poco de experiencias. Con la profesora Paulina Yáñez vieron todo lo que tiene que ver con normativa o legalidad asociado a la gestión de recursos humanos dentro del servicio público. Creo que ahí estuvieron súper interesados en el tema de las licencias médicas, que fue una clase súper interactiva, así que agradecemos, por cierto, el interés de ustedes y la participación en cada una de las clases. Y el módulo 3 al que vamos a presentar hoy día, corresponde al ciclo dentro de la gestión de personas, ¿ya? ¿Qué es la gestión de personas en la administración pública chilena? Empezando. Yo creo que un poco ustedes están interiorizados con ello porque dentro del DAEM están muy habituados a contratar personal, ¿cierto? Tanto a profesional docente como a los profesionales que van a estar a cargo de las funciones administrativas para sostener la gestión misma de los DAEM, ¿cierto? Pero la gestión de personas dentro de la administración pública es un desafío permanente que se tiene dentro de los servicios públicos, ¿ya? Lo cierto es que toda vez que entendemos que las personas hacen el Estado y que somos los funcionarios públicos quienes damos respuesta a las necesidades de las personas a través de los distintos programas, pero que nosotros ejecutamos, un poco podemos comprender la complejidad en sí mismo que tiene la gestión de los recursos humanos dentro del Estado. ¿Ya? En la gestión pública chilena, en general, hay varios desafíos que tienen que ver con cómo se ha reformado el Estado. Es súper importante y hay un valor agregado que tiene que ustedes sepan respecto a la reforma del Estado o comprendan en sí mismo cómo ha sucedido o suscitado la reforma del Estado chileno, ¿ya? Porque a través de esa reforma es donde se circunscribe un poco la administración o se logra comprender por qué la gestión de personas hoy es como es, ¿ya? Entonces, la gestión de personas en la administración pública chilena cuenta con desafíos, es un tremendo campo de acción. Yo creo que de hecho, al menos yo que soy administradora pública de profesión, uno de los principales campos que tenemos para insertarnos laboralmente es la gestión de personas porque requiere y demanda mucha área en específico. Por ejemplo, dentro de la gestión de personas encontramos la unidad de bienestar, ¿cierto? Todos recurrimos o estamos asociados probablemente a la unidad de bienestar.
También está el tema de las remuneraciones, que ahí sí o sí todos estamos insertos, todos en algún momento hemos tenido que ver los descuentos que tenemos o los aguinaldos. Entonces, dentro de la gestión de personas y un poco lo que les comentaba en la primera clase, es el único lugar, yo creo que dentro de un servicio al que todos los funcionarios, sea cual sea nuestro rol dentro de un servicio, vamos a ir. En algún momento llegamos a gestión de personas, ya sea desde nuestro ingreso, de hecho. O sea, si nosotros ingresamos a un servicio, fuimos seleccionados a través de un proceso de concurso, ¿cierto? Lo primero que nos van a pedir es que nos acerquemos a la gestión de personas a entregar nuestros documentos. Entonces, es como la piedra angular un poco de la funcionalidad del Estado, la gestión de personas. Y por eso el desafío de que lo hagamos de la mejor forma posible y de que ustedes cuenten con las herramientas para poder sostener a la gestión de personas, entendiéndolo desde el gobierno central, ¿ya? Porque algo que sí diferencia la gestión de personas del gobierno central es respecto a lo que podemos comparar con los DAIM, donde la gestión de personas funciona de otra forma, ¿ya? Entonces, es súper importante que ustedes puedan comprender este apartado o esta modalidad o este módulo desde el gobierno central, ¿ya? Lo que nos demanda el gobierno central y las leyes que regulan la materia y que versan sobre la gestión de personas, ¿ya? Entonces, parte de comprender la gestión de personas en el Estado tiene que ver con comprender que el aparato estatal chileno se circunscribe a través de la burocracia. Ya nosotros trabajamos, funcionamos y un poco hacemos funcionar el Estado a través del paradigma de la burocracia. Ya esa es la burocracia, es la forma en la que nosotros nos circunscribimos y actuamos. Ya entonces, ¿qué es la burocracia? Acá aparece Max Weber, ¿cierto? Que señala que la burocracia es la forma de administrar que da énfasis a la precisión, a la velocidad, a la claridad, a la regularidad, a la fiabilidad y a la eficiencia que se logra a través de la división de tareas, a la vigilancia jerárquica, a las reglas y a las regulaciones detalladas, ¿ya? Entonces, es la forma de administrar, pero que se logra a través de la división de tareas, la vigilancia, las jerarquías, las reglas y regulaciones, ¿ya? Eso nos circunscribe a nosotros como Estado. Funcionamos en base a una burocracia, ¿ya? Eso es nuestro marco un poco de acción. Y es súper importante que entiendan que la burocracia, mucha gente la ve o la mira mal. Es mal vista la burocracia. ¿Por qué? Porque desde nuestras apreciaciones, incluso desde nosotros como funcionarios públicos, un poco ralentiza los procesos, los vuelve más lentos, los vuelve más complicados para la ciudadanía cuando lo que queremos es un poco llegar de forma simple a ellos. Queremos poder satisfacer sus necesidades de la forma más simple y menos técnica posible. Pero la burocracia nos demanda cierta normativa, cierta legalidad, ciertos procesos que deben estar regulados. Entonces, la gestión de personas no es ajeno a esto. ¿Ya? La burocracia sí o sí circunscribe el desarrollo del ciclo de gestión de personas, al menos en el gobierno central. Ya, por eso es importante que lo comprendamos, porque así como también es necesario que podamos comprender la reforma del Estado y cuáles han sido las distintas visiones que se han instaurado a través de los diferentes vaivenes políticos que han ocurrido en el país, ¿cierto? La burocracia nos establece un margen de acción y ese margen tiene que ver con esto, con cuáles son las características de la burocracia. La burocracia no establece un carácter legal, es decir, se actúa en relación a normas y reglamentos. Ya nosotros actuamos y de hecho lo que se dice en el servicio público, en diferencia, ¿cierto?, del servicio privado, es que nosotros solamente podemos hacer lo que la ley expresamente nos permite. ¿Ya? Entonces, nosotros al menos estamos funcionando en relación a las normas, a la legalidad. ¿Ya? También la burocracia establece que debe haber un carácter formal en las comunicaciones, ¿ya? En cualquier nivel la comunicación es súper importante. También la burocracia establece un carácter racional y división del trabajo. Hay varios hitos como
o hay varias concepciones de la administración que un poco, por ejemplo, ahí está Henry Fayol, hay hartos autores que refieren a las diferentes formas de administración, de especialización del trabajo, ¿cierto? Pero la burocracia nos habla también del carácter racional y la división del trabajo, que viene a propósito de estas otras corrientes como de Henry Fayol, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, hay un carácter racional y hay una división del trabajo porque cada uno de nosotros cumplimos con roles o con perfiles de cargo específicos para el desempeño de nuestras funciones. Hay una división del trabajo, eso lo vivimos nosotros dentro del desarrollo de nuestras funciones, ¿ya? También hay una jerarquía de la autoridad. Algo que caracteriza mucho la burocracia es la existencia de jerarquías generalmente verticales, ¿ya? En un organigrama hablamos de organigramas que son jerarquizados, otros que son más horizontales, donde no hay tantas figuras de poder o de autoridad dentro de un servicio. Pero lo que sucede en el Estado chileno es que sí se da con fuerza la jerarquización de las autoridades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de un organigrama, cualquiera sea de un ministerio, está la subsecretaría, donde el subsecretario es el ministro en primer lugar es la máxima autoridad, pero luego viene el subsecretario y del subsecretario se desprenden las divisiones o departamentos que sean propios, ¿cierto?, de esa cartera y cada departamento tiene sus jefaturas o sus directores y esos directores tienen personas a cargo, ¿ya? Entonces, dentro del Estado chileno, la jerarquización es sí o sí un elemento que se da, ¿ya? También lo otro que no establece la burocracia como marco de acción tiene que ver o refiere a las rutinas y procedimientos que son estandarizados, ¿ya? Dentro del servicio público se da mucho la existencia de los instructivos, de los manuales de procedimiento, de quizás como orientaciones respecto a un quehacer, por ejemplo, y esos son o responden a procedimientos que se buscan estandarizar, ¿ya? Porque algo que también pasa en el servicio público es que las personas eh, somos, no somos permanentes dentro de un cargo. La planta lo puede asegurar en cierto grado, pero las demás no somos permanentes. Las personas se van de los cargos, pueden encontrar mejores oportunidades en otros espacios, pero lo que quedan son los procesos. Más allá de quién los haga, quién los dirija, los procesos se mantienen dentro de una institución. Se pueden ir rediseñando, innovando, etcétera, pero los procesos quedan y las personas no. ¿Ya? Entonces, parte de lo que nos demanda la burocracia es la estandarización de los procesos. ¿Ya? Otra de las características de la burocracia es el hecho de contar con competencias técnicas y la meritocracia. En la primera clase un poco lo debatíamos si existe la meritocracia o no. Ese es un tema de discusión que se puede dar en tesis doctorales, que en general es una discusión muy larga, pero un poco la burocracia, más allá de que se cumpla o no, porque esta es la burocracia pensándola desde el tipo ideal, cumpliendo con las características y donde ningún otro de los factores externos inciden, la competencia técnica y la meritocracia sí o sí refieren a características de este paradigma, ¿ya? Y la especialización de la administración, ya la burocracia también un poco establece que la administración debe profesionalizarse y que eso se va a dar en base a la profesionalización de los participantes. O sea, logramos la especialización de la administración toda vez que hay una profesionalización de los participantes y se haga una completa previsión del funcionamiento, es decir, nos den a nosotros las herramientas necesarias para poder cumplir con nuestras funciones, ya sea en términos de espacio, de herramientas quizás digitales. Por ejemplo, a mí la universidad me debe proveer de un computador para realizar mis funciones. Entonces, esto refiere al punto número 9, ¿ya? Ahora, un poco lo conversábamos en la primera clase cuando yo les pregunté a ustedes si ustedes conocían la política de gestión de personas de su institución y la mayoría me comentó que no conocen la política de gestión de personas y lo cierto es que a pesar de que me parece extraño, no es tan extraño en la práctica que no la conozcan. ¿Por qué? No es extraño toda vez que las municipalidades están obligados por ley a tener una política de gestión de personas, pero lo que he visto en la práctica es que los funcionarios no conocen su propia política.
¿Por qué? Porque los municipios y así casi todos los servicios lo hacen por cumplir. La normativa les pide contar con una política de gestión de personas, ok, hagámosla con lo mínimo indispensable que nos señala la ley, pero ahí la dejan, está hecha, anualmente la ratifican en el Consejo Municipal y listo. De ahí quien la conozca, quien apele a ella, quien recurra a ella, es como decisión individual de las personas, pero también hay un desafío del área o la unidad de recursos humanos respecto a que debería generar instancias de masificación de la política de recursos humanos, entendiendo el impacto que tiene la gestión misma de personas dentro de un servicio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí voy a dejar de compartir esta pantalla porque la semana pasada les dejamos con Anita una tarea. No sé si están viendo un archivo de actividad módulo 1 clase uno No, o se siguen ve viendo la... todavía el PPT. Ya, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para que podamos ver los resultados de esa tarea. ¿Ya? No, perdón, me equivoqué. Ya, ahí debería verse, ¿no? Ahí sí. Súper, ya. Entonces, un poco lo que le señalábamos, después de la primera clase de la semana pasada, con Anita subimos la siguiente tarea. Era una actividad donde fue respondida... Ay, no, me equivoqué. Esta no es Anita, parece que esta es la del año pasado, ¿cierto? Sí, esta es la del año pasado. Ya, me equivoqué con la descarga. Voy a dejar de compartir Ya. y voy a revisar la nueva. Por mientras igual en el chat, claro, María Eugenia comenta, no llega a a la socialización, solo en la elaboración, que más para lo que Exacto. a mí me está comentando usted. Sí, es que eso es lo que pasa, que ellos, los municipios lo hacen por cumplir y una vez está cumplido, no les importa que las personas o los funcionarios lo conozcan y ahí está el impacto, la relevancia que tiene, porque eh, es necesario igual como que ustedes puedan conocer qué es lo que contiene la política de recursos humanos y a través de cuándo puedo acudir a ella, en qué momento me es útil conocerla. Y ahora les voy a compartir pantalla. Ya, esta sí es. Ahí la ven. Esta sí, esta sí es. Ya, gracias Anita. Ya, esta actividad fue respondida por 23 participantes de 47, de un total de 47. Ya la idea hubiera sido que todos hubieran participado porque hay tiempo de dedicación asincrónica que ustedes debieran poder cumplir y por eso también se hacen las tareas, pero los 23 participantes que sí respondieron nos permitieron tener insumos suficientes que son importantes de revisar. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿en qué área de trabajo desarrolla sus funciones? 12 de los participantes que contestaron la encuesta, ¿cierto?, desarrollan sus funciones en el área de recursos humanos o la gestión de personas en específico. 12 igual es un número bastante grande respecto al total, al universo, que son 23, así que muy bien. 3 participan en el área de administración financiera, 2 en administración, gestión y abastecimiento, y 6 participantes señalan que se desempeñan en otras áreas de desempeño que no son las mencionadas, ¿ya? Entonces, 23 participantes se agrupan en estas áreas de desempeño dentro de los DAIM o servicios específicos en los que están insertos. Esta segunda pregunta es la que me es de especial interés en lo que estábamos conversando ahora respecto al curso. Se señala, ¿su servicio cuenta con una política de gestión de personas? 12 personas señalaron que el servicio no cuenta con una política de gestión de personas. Solo 5 indican que sí y 6 no saben si cuenta o no con el instrumento mencionado. Y aquí a mí me surge la duda. Esos 12 participantes que señalan que no cuentan con una política de gestión de personas, ¿lo preguntaron y les dijeron que no hay una política de gestión de personas? ¿O es porque ustedes no conocen la política de gestión de personas y en base a eso ustedes dicen que no hay política? Eso me genera duda porque puede ser, ¿ya? Hay 5 que indican que sí, sí hay política, ok, estamos. Ahora, ¿la conocen, la han leído, se interiorizan con la política? No sabemos, pero al menos sí hay dentro de sus servicios.
y 6 ya desconocen si es que cuentan o no. Y acá es súper importante porque yo les mencionaba en la primera clase que la política de gestión de personas es un insumo súper relevante dentro de los servicios, pero que además están obligados por ley. Entonces, no debería pasar que en los servicios públicos y que en las municipalidades en específico, que es donde más están insertos ustedes como, como profesionalmente, no tengan una política de recursos humanos. Acá todos deberían tener, porque la ley así los obliga, ¿ya? Entonces, pasemos a la tercera pregunta. ¿Su servicio cuenta con un plan anual de capacitación? En este caso, 19 participantes señalaron que su servicio no cuenta con un plan anual de capacitación. Dos participantes indican que sí y dos indican no saber. El plan anual de capacitación es sumamente importante para la profesionalización del servicio público, de la gestión de recursos humanos, para la profesionalización un poco de nosotros mismos, de nuestra formación, ¿ya? El plan anual de capacitación va de la mano con la política de recursos humanos. De hecho, en la política de recursos humanos deberían sentarse bases respecto al plan anual de capacitación, que son dos instrumentos de gestión aparte, ¿ya? La política es uno, el plan anual de capacitación es otro, pero en la política de recursos humanos se hace referencia al plan anual de capacitación toda vez que se entiende como parte de la trayectoria laboral de las personas dentro del servicio, ¿ya? Entonces también, miren, aquí es súper importante que de los 23, 19 dicen que su servicio no hay un plan anual de capacitación. Eso es gravísimo. Ahora, ¿su servicio cuenta con un plan de inducción? En esta ocasión, 18 alumnos de los 23, ¿cierto? Que recordemos el universo, indican que su servicio no cuenta con un plan de inducción. Tres señalan que sí y dos de ellos indican no saber. El plan de inducción, ustedes pueden no tenerlo ahora mismo dentro de sus servicios, pero es un requerimiento y una obligación en el gobierno central. Ya, entonces, si ahora ustedes no lo utilizan, cuando pasen al gobierno central, es obligatorio que ustedes para todos los nuevos ingresos establezcan un plan de inducción. Y ese plan de inducción debe considerar los elementos generales de la institución donde yo me inserto y luego la bajada al departamento en específico donde yo voy a cumplir con mis funciones, ¿ya? Entonces, hasta el momento, no contar con plan de inducción no es tan grave, pero en el servicio central, el gobierno central, obligación, ¿ya? Acá, al ingresar a su actual servicio, ¿usted recibió una inducción? 18 personas comentan que no recibieron inducción al ingresar al servicio y 5 responden a que ellos sí fueron o que sí recibieron inducción por parte de los profesionales dentro del servicio. Y miren, acá algo que me parece bien extraño, porque en general en el gobierno central no se da, el tema de el ingreso por concurso público. Todos los participantes respondieron que en su cargo actual, es decir, las 23 personas que respondieron la encuesta, no ingresaron mediante un proceso de concurso público. Cuando ustedes pasen a ser SLEP, ustedes de forma obligatoria deben publicar en Empleos para Chile, ¿cierto? La página, los concursos respecto a los cargos que deseen incorporar o que necesiten personal, ¿ya? Aquí en el específico, ninguno de ustedes entró por concurso público. Ahí no sé si alguien dentro del chat me pueda decir si ellos, los que no respondieron o no participaron de esta encuesta, ¿hay alguien que haya entrado por concurso público? Ahí me lo dejan en el chat y después los leo, ¿ya? La pregunta 7. ¿Ha sido usted evaluado a través de un proceso de calificaciones? 20 participantes respondieron que nunca han sido evaluados en un proceso de calificaciones, dos que sí, pero en un cargo anterior al actual, y solo uno fue evaluado en su cargo actual. ¿Ya? Parte del proceso de gestión de personas dentro del gobierno central existe también la obligatoriedad del proceso de calificación, ¿ya? Entonces, una vez ustedes estén en los SLEP, deberían sí o sí, una vez al año, someterse al proceso de calificaciones, la cual, luego de ese proceso, que se realiza por medio de sus jefaturas, ustedes van a estar
de acuerdo al puntaje que obtengan en base a su desempeño, calificados en ciertas listas, que son cuatro, ¿ya? La lista uno es de distinción, la lista 2 es de bueno, la lista 3 como de en desarrollo, como ahí más o menos, y la lista 4 cuando ustedes acumulan dos listas 4, o sea, como 2 años seguidos en la lista 4, pueden ser destituidos de su cargo, ¿ya? Por mal desempeño. Y respecto a la pregunta número 8, ¿le gustaría ser evaluado a través de un proceso de calificaciones? Y aquí es súper interesante porque a ustedes, 22 de ustedes sí les gustaría ser evaluado respecto a un proceso de calificaciones. Y solo uno dice que no. Pero en general que quieran ser evaluados es bueno, es bueno. Y esta pregunta que ya es un poco más cualitativa respecto a qué espera de este curso, bueno, adquirir mayor conocimiento en normativa laboral, adquirir nuevos conocimientos y herramientas que me permitan ejercer y desarrollar mis funciones de forma eficaz y eficiente, conocer más respecto a la administración pública, específicamente el estatuto administrativo y la nueva ley de educación pública. Ahí subimos una cápsula igual larga respecto a la nueva ley de educación pública que está en los enlaces disponibles, ¿ya? Que los invito a revisar ahí que entregue herramienta actualizada para fortalecer el rol dentro del sistema de la nueva educación pública. Mira, aquí le interesa especialmente adquirir competencias de gestión de equipo y desarrollo de personas. Acá obtener herramientas de conocimiento en temas relacionados con el cambio de depender de la municipalidad a tras el traspaso de los SLEP, ¿cierto? Y acá alguien señala que quiere interiorizarse respecto al servicio público a nivel central, porque ha trabajado siempre desde lo municipal y esto, por cierto, que es desde otra arista. No incluye o no abarca la normativa o la regulación que sí establece el servicio central, ¿ya? Así que agradezco a los 23 participantes ahí que pudieron responder la encuesta. Voy a dejar de compartir. La verdad es que esta encuesta era un insumo igual interesante de revisar, o sea, saber que dentro de sus servicios no existe una política de recursos humanos, por cierto que es importante también un poco conocer que no han tenido una inducción a su servicio es como grave al mismo tiempo, pero entendible porque además ustedes funcionan de forma diferente, pero un poco le establece a ustedes los desafíos que tienen a la hora de insertarse dentro de los SLEP, que es gobierno central, porque todo esto que ustedes no hacen dentro de los DAEM es obligatorio en el servicio central. Así que partiendo desde eso, es un desafío para ustedes poder incorporarlo en su quehacer, sobre todo aquellos que están más insertos en la parte de recursos humanos en específico, ¿ya? Así que ahora vamos a volver a compartir la PPT. Ahí debería empezar a cargar como presentación. Ya. Entonces, lo que decíamos respecto a la política de gestión de personas, que yo un poco se la adelanté la primera clase, pero que ahora tenemos que revisar con más detalle, es que la política es un instrumento de gestión, ¿ya? Que contiene los proyectos, focos, acciones y prioridades que en materia de gestión y desarrollo de personas el servicio tiene planificado ejecutar, ¿ya? Debe contener los objetivos perseguidos, los mecanismos para lograr dichos objetivos, los responsables, los plazos, los recursos requeridos, etcétera, ¿ya? Y la política de gestión de personas, el impacto que tiene un poco tiene que ver con que define la cultura organizacional de una institución. Y la cultura organizacional tiene que ver con el clima, tiene que ver con las dinámicas del equipo, tiene que ver con la definición o la asignación o distribución de tareas. Todo lo que sucede en relación al equipo tiene que ver con o constituye la cultura organizacional, ¿ya? Y esta política involucra aquello que cada servicio de forma individual declara, valora y compromete al mismo tiempo en que es un factor diferenciador que logra o genera la diferencia entre una institución y otra, ¿ya? Ustedes pueden buscar ahí en internet política de gestión de personas de el Ministerio de Educación, por ejemplo, y les va a aparecer una política. Política de recursos o de gestión de personas de la Dirección del Trabajo. Política de gestión de personas de la Municipalidad de Placilla, y les va a aparecer.
¿Por qué? Porque los servicios, tanto a nivel central como gobierno subnacional, entendiéndolo como municipalidades y gobierno regional, tienen la obligación por ley, en base al decreto número 1, si no me equivoco, del Ministerio de Hacienda y en base también, como considerando la ley que crea la Dirección del Servicio Civil, se establece esta obligatoriedad de los servicios de contar con una política de gestión de personas, ¿ya? Y y ha pasado muchas veces en los servicios, y de hecho yo les comentaba en la primera clase, yo hago docencia guía en los cursos de preprácticas de la carrera de Administración Pública y uno de los municipios de nuestra región, nosotros somos la región de O'Higgins, ¿cierto? Nos pidió actualizar la política de recursos humanos. Y la política de recursos humanos que nos entregó es una política de 5 páginas. Y yo dije, ya, es una política que contiene lo mínimo, ¿cierto? Pero que no refiere a nada más que títulos, o sea, como ingreso al servicio, inducción. Inducción tenía un texto de 3 líneas, ponte. Y eso en general permite que el servicio cumpla con la ley, toda vez que tiene la política de recursos humanos, pero esta política se hizo en el año 2017, apurado porque lo exigía la ley así de forma muy rápida, que lo pudieran solucionar o subsanar los municipios, pero los servicios en general. Y lo que pasó en ese municipio fue que lo hicieron solamente por cumplir. Y nosotros con el equipo de estudiantes de prepráctica lo que hicimos fue hacer un análisis comparativo de muchas diversas políticas de recursos humanos que estaban disponibles en la web y con eso recoger cuáles eran los elementos centrales o diferenciadores respecto a un servicio y otro. Porque en primer lugar quisimos comparar los elementos que todas las políticas de recursos humanos consideraban, pero también cuáles eran los elementos diferenciadores que un poco establecían como la insignia o la particularidad de ese servicio respecto a otro. Entonces, claramente involucra aquello que cada servicio declara, valor y compromete, al mismo tiempo que es un factor diferenciador respecto a otro servicio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tomamos todo lo que era un poco consensuado en este análisis comparativo respecto a todas las políticas que pudimos revisar, tanto de gobierno central, que hicimos la comparación con lo de los municipios, y recogimos esos principales puntos y luego hicimos un trabajo de campo en el municipio a través del cual pudimos recoger la expectativa y la experiencia o las cosas que eran más deficientes dentro de la particularidad de ese municipio. Porque parte de hacerse cargo de una política de gestión de personas y de la creación o actualización o rediseño de ella tiene que ver con reconocer la pertinencia o particularidad territorial, pero no solamente desde el territorio, sino también desde la cultura organizacional. ¿Cómo nos hacemos cargo a través de la política de gestión de personas, de la cultura organizacional que ya está sisutada o ya está concentrada o ya está funcionando o que ya está tan arraigada dentro del servicio? ¿Ya? Entonces, por eso es un instrumento de gestión súper importante para los servicios públicos, gobierno central y de gobiernos subnacionales, ¿ya? Para cualquiera sea. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la política de gestión de personas? Un poco lo que nos señala el servicio civil, y que de hecho el servicio civil tiene un documento respecto a las orientaciones para elaborar una política de gestión de personas, dice relación con alinear las condiciones laborales, el desempeño y las necesidades estratégicas de la institución con el propósito de aumentar la calidad de los bienes y servicios que se brinda a la ciudadanía. Es decir, que la parte de condición laboral, desempeño y necesidades estratégicas de la institución vaya en paralelo, alineado, ¿cierto?, con aumentar la calidad de los bienes y servicios que brindamos a la ciudadanía. Entonces, es un desafío también de la política de recursos humanos que esa gestión esté pensada desde la gestión de la institución, desde su misión, su cultura y su estrategia organizacional en coherencia con el desempeño de las personas en su ciclo laboral. Un poco lo que les comentaba anteriormente era que muchas veces pasa en los servicios que las instituciones o las personas trabajan en los servicios, pero no saben cuál es la misión, nunca han leído la misión o la visión del municipio, no conocen la misión o visión del DAMI en específico, y eso genera complicaciones toda vez que tenemos personas que no están remando para el mismo lado,
no porque no quieran, sino porque no conocen cuál es el lado al que deben remar. ¿Ya? Entonces, parte del desafío que tiene la política de recursos humanos es que vaya alineado con la misión, con las definiciones estratégicas, con los objetivos estratégicos, con los productos estratégicos del servicio en específico donde estén insertos. ¿Ya? Entonces, si alguno de ustedes, de los que declara que en su servicio no hay una política de gestión de personas y quiere hacerse cargo de su elaboración, tiene que recoger estos desafíos, ¿ya? Y además, tiene que entender algo que vamos a ver a continuación. Dentro del ciclo de gestión de personas existen los subsistemas, ¿ya? Uno de los subsistemas es la política de gestión y desarrollo de personas. Estos subsistemas están declarados así por el Servicio Civil, ¿ya? Y ya vimos la política de gestión y desarrollo de personas, pero se incluyen estos otros elementos, el reclutamiento y selección, junto con la movilidad, la concursabilidad, la inducción, los ambientes laborales y calidad de vida laboral, la formación y la capacitación, la gestión del desempeño y el egreso, que todos estos puntos un poco responden a la vida funcionaria en su totalidad, desde el ingreso hasta el egreso, ¿ya? Nosotros hoy día vamos a ver hasta la concursabilidad y las próximas clases vamos a ver los siguientes puntos, ¿ya? Ya revisamos la política de gestión de personas a grandes rasgos, ahora vamos a pasar con el reclutamiento y selección. Pero, ¿por qué es importante la política de gestión de personas? La política entrega criterios preexistentes y conocidos a la base del proceso de tomas de decisiones que un poco contribuyen a otorgar mayor objetividad y transparencia en la organización del trabajo. La política es también una guía orientadora que contempla pausas formales que conducen la acción en el contexto de una institución. Y debe ser capaz, un poco lo que les decía como desafío, de alinear los objetivos organizacionales y el desempeño de las personas que trabajan en una institución con la estrategia en sí misma. ¿Ya? Eh, Estaba leyendo el chat, perdón, ahí me decía, por ejemplo, Gemima, que ella trabaja en la corporación municipal y como son códigos del trabajo, no ingresan por concurso. DAEM en Puerto Montt también son códigos del trabajo y en los DAEM, claro, no existen los concursos públicos para ingresar en la administración central. El único que ingresa por alta dirección es el jefe DAEM, ya, por la alta dirección pública, sí. Hay otros participantes que no son necesariamente DAEM, que me decían que eran del municipio, la primera clase. Entonces yo creo que quizá ellos podrían haberse sometido a un concurso, pero claro, como la DAEM son códigos del trabajo, se da mucho eso que no hay concursos. Sí, para ingresar al SLEP se ingresa por concurso. Ese es el desafío que yo un poco les decía respecto a la revisión de la tarea, que ahí ustedes dicen que no entraron por concurso, pero en los SLEP ustedes pueden entrar directo porque va a haber un traspaso, ¿cierto?, de funciones de ustedes DAEM a SLEP, pero cada vez que surja la necesidad de contar con un nuevo profesional para cubrir cierta área, eso debe hacerse el llamado a un cargo, a un concurso público a través de la plataforma que está dispuesta para ello por el Servicio Civil, que es empleosparaChile.cl, ¿ya? Entonces, por eso es importante igual que podamos hacernos cargo de la diferencia que existe de los DAEM respecto al gobierno central, y en ese sentido lo es SLEP, ¿ya? Ahora, respecto a la PPT. La misma normativa que un poco establece la obligatoriedad de contar con la política de recursos humanos también nos señala, inclusive tomando en cuenta el documento del Servicio Civil que establece las orientaciones y recomendaciones para la creación de una política de recursos humanos, nos propone que la política de gestión de personas debe contar con estos mínimos indispensables, ¿ya? Entonces, cada vez que alguien haga una política de gestión de personas y quizás si alguno de ustedes se quiere hacer cargo de crear eso para su servicio, podemos señalarle que deben al menos considerar una introducción, las definiciones estratégicas institucionales, los valores institucionales, los objetivos de la política de desarrollo de personas, cuáles son los actores y roles importantes dentro del desarrollo de la gestión de personas,
cuál es el marco normativo a través del cual se circunscribe un poco su quehacer dentro del servicio, pero a grandes rasgos, porque no es individual, sino para todo el personal de un servicio. Y las directrices o políticas específicas que el servicio un poco adquiere o refiere respecto a la gestión de personas, ¿ya? Entonces ahí en directriz o política específica ya empieza a ver todo lo que tiene que ver con ingreso, inducción, el tema de la concursabilidad, también un poco el reconocimiento de daños por servicio, todo lo que ustedes estipulen como servicio o los valores que ustedes tengan respecto a la gestión de personas deberían quedar especificadas en este punto, ya de las directrices o las políticas específicas que como municipio o como servicio central adscriben respecto a la gestión de personas. ¿Ya? Pero esto no debe hacerse entre cuatro paredes, ¿ya? Si bien yo les contaba con los chiquillos, hicimos un análisis comparativo súper exhaustivo, también fuimos al municipio, hicimos un trabajo de observación, de aplicación de entrevistas, de recoger las inquietudes un poco de la jefa de recursos humanos de la municipalidad. Y luego de eso, el desafío que tenían ellos, una vez nosotros le entregábamos el insumo, era poder hacer la sociabilización del mismo, ¿ya? Y de hecho me pareció súper interesante porque nosotros entregamos ese trabajo como en julio o agosto de este año, el nuevo instrumento, la política actualizada, y ese debería durante el próximo mes, probablemente en noviembre, pasar a consejo para ratificarse esa nueva actualización como la nueva política de recursos humanos que rija el municipio, pero luego de eso viene la tarea que es de ellos, que tiene que ver con la sociabilización del documento. Y hace no mucho por correo me escribió un funcionario de esa municipalidad pidiéndome por favor si le podía compartir la política de recursos humanos, porque nuestra visita a una comuna que es en general como históricamente rezagada respecto a la región porque no es de acceso tan fácil, valoró o como le hizo ruido que hubieran estudiantes de la universidad haciendo observación, que pasaran por las oficinas, que entrevistaran y querían ver el resultado de ese trabajo, por cierto, pero también porque eso les permitió reconocer que existía una política de recursos humanos que hasta ese momento ellos mismos, los funcionarios, respondían que no la conocían y manifestaron interés en poder conocerla. Entonces ahí unos funcionarios me escribieron, dos en específico, y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Me puedes hacer extensión o enviarme la política porque me interesa conocerla? Y eventualmente esta debería ser aprobada por Consejo Municipal, así que fue un hito súper importante para los estudiantes de administración pública de esta universidad y de la escuela en específico. Pero esta, por cierto, que consideró este diseño de implementación que les presento a continuación. Dentro de la etapa de diseño e implementación de una política de recursos humanos, insisto, si ustedes lo quieren tomar como un desafío elaborarlo, deben considerar en primer lugar para la elaboración el contenido de la norma, del diseño participativo y la validación y la formalización. Nosotros lo primero que hicimos a través del análisis comparativo era ver qué elementos coincidían en todos y que tenía que ver en específico con la normativa legal que regula las municipalidades en ese sentido en específico, ¿ya? Si ustedes lo hicieran para los SLEP, deberían considerar la normativa del gobierno central y así también la normativa que regula en específico la creación de los SLEP, ¿ya? Entonces, en un primer lugar, para el diseño y la implementación de una política de recursos humanos, tienen que considerar el diseño y la elaboración, los contenidos de la norma, ¿ya? Y la validación y formalización de esto. Entonces, primero lo hacemos, lo creamos, lo diseñamos, ahí hay que usar entrevista, hay que un poco recoger la particularidad de la institución en específico en la que estemos desarrollando, ¿cierto? Esta política y acá la elaboramos, ¿ya? Una vez se elabora y se valida y se formaliza, como una vez que, por ejemplo, pasa el consejo y este es sí validado y se manda el decreto que corresponda al caldicio, aparece la difusión y el posicionamiento. Es súper importante que la política de recursos humanos vaya acompañada de una estrategia de comunicación y de hitos, ¿ya? Pero eso es responsabilidad en específico de las personas que estén a cargo de la unidad o el departamento de recursos humanos, ¿ya? Entonces no basta solamente con hacerla, hay que difundirla y hay que posicionarla dentro del servicio, ¿ya?
Y finalmente, otro de los desafíos que considera la implementación de una política de gestión de personas tiene que ver con el seguimiento y la evaluación permanente. Como les decía, lo que pasó en este municipio es que, como todos los municipios, siempre hay mucho que hacer y muy pocos recursos disponibles para ellos. Los funcionarios no dan abasto con la cantidad de tareas que tienen que hacer, ya es una realidad, es sistemático en los servicios. Entonces ellos aprovecharon esta oportunidad de colaboración con estudiantes en preprácticas que estaban asesorados por un docente guía y pidieron actualizar el documento recogiendo nuevos elementos y al final nosotros entregamos un documento que contenía alrededor de 20 páginas. Hay políticas de recursos humanos que son de 50 o incluso de 100, pero nosotros nos enfrentamos a que nos entregaron una política de 5 páginas. Entonces, lo que no podíamos hacer era crear una política tan extensa que nadie la leyera, porque no es la idea de una política de recursos humanos que la gente no quiera leerla por lo extensa que es. La idea es que la gente, a través de un instrumento didáctico un poco amable, pueda comprender las opciones que tiene dentro de su desarrollo laboral en dicha institución, ¿ya? Entonces, parte del desafío que tiene que ver con la implementación de la política de esa relación con la evaluación permanente, la mejora continua y la actualización. Entonces, nosotros cuando ingresamos a este municipio y nos presentaron la necesidad de actualizarla, tenía que ver con una evaluación permanente, una mejora continua y así también la actualización en sí mismo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los factores de éxito dentro de una política de gestión de personas? La política va a ser exitosa toda vez que haya un compromiso de las personas por un poco hacer la parte de su actuar, ¿ya? Toda vez que haya participación en la elaboración de la política de recursos humanos. Aquí yo insto mucho a generar como focus group, a generar reuniones, instancias donde los funcionarios sean capaces de manifestar cuáles son sus principales preocupaciones, por ejemplo, respecto a la gestión de personas, cuál es la estrategia comunicacional. La estrategia comunicacional sí o sí debe existir para que la política sea exitosa, porque si vamos a hacer una política por cumplir y la vamos a guardar entre otros tantos papeles que tenemos en un escritorio o en un mueble, en un estante, no sirve de nada, no es exitosa, ¿ya? Entonces va a ser exitosa toda vez que también vaya considerada una estrategia comunicacional para su implementación y, por cierto, que uno de los factores de éxito es la posición y la influencia que tenga la gestión de personas como unidad o como dirección dentro de su servicio, ¿ya? Así que ahí les pongo el desafío. Ojalá alguno de ustedes quiera hacerse cargo de crear su propia política de gestión de personas para su servicio, pero que recoja un compromiso, ¿cierto?, por parte de las personas, que haya participación, porque toda vez que hay participación se legitimizan los instrumentos de gestión. Hay una estrategia comunicacional que la posicione y también el rol que va a adquirir la Dirección de Gestión de Personas respecto a la sociabilización del documento y el realce que le dé dentro del servicio, ¿ya? Ahora, ¿hay alguna duda o algo respecto a la política de gestión de personas? ¿Algo que me quieran comentar? ¿No? ¿Van bien? ¿Sí? ¿O estamos muy aburridos? Ahí Todo igual bien, algunos no, todo bien. dedito para ¿Todo arriba en bien? el chat ponen. Ya, espero no estar Ok. aburriéndoles mucho. Me voy a poner más chistosa, dijo. Lo que pasa, ¿puedo hacer un alcance? Por cierto, Alejandra, cuénteme. Lo que pasa es que yo creo, bueno, esto es algo importante para nosotros y todo porque es algo nuevo igual. Como decían Mm, los demás compañeros de otros DAN y todos, nosotros somos código del trabajo y muchas veces, por lo menos en ujú, mi caso, trabajamos en un municipio bastante pequeño. Y acuérdense que ujú. de repente, como decía usted, es solamente cumplir con los documentos que piden a través de la plataforma, ¿no es cierto?, de Contraloría, de transparencia, Ujú. pero muchas veces no se ejecuta porque al final estos municipios pequeños tienen, y aunque suene muy feo, es una politiquería, ¿no es cierto? Sí. Son alcaldías que son populares. Entonces la Ujú, preocupación no se centra mucho en el tema de gestión y ujú. como tal, sino que más que nada Sí. suplir las cosas que la...
el pueblo les pide, entonces se Sí, po. pierde este tema de la, como dice usted, la burocracia, la gestión, Ujú. el orden de documentos, o sea, la importancia se radica en otros puntos. Entonces, por Sí, eso igual no es que sea aburrido, sino que es interesante para muchos de nosotros que conocerlo. lo conocemos a grandes rasgos, pero ya lo habíamos dejado de ver hace mucho Mm. tiempo. Sí, pues yo creo que eso es lo importante de esta clase, como volver a darle realce a las cosas que habíamos perdido porque somos DAEM. Claro, Porque en y el DAEM y todo por funciona el ejercicio que diferente. hacemos día a día. Ujú, exacto, y eso es un poco lo que le señalaba también porque el municipio no entregó esta necesidad, porque claro, hay una obligatoriedad de contar con una política de recursos humanos, pero lo cierto es que las manos no alcanzan. Si uno va haciendo las tareas que van saliendo sobre la marcha, en el día a día, o sea, en el día a día ya te llegan tantas tareas que cómo resuelves incluso lo que tienes como pendiente de cosas que son a más largo plazo, como que no da. Y eso es un desafío que tenemos también dentro de la administración del Estado, porque somos tan mal mirados, pero muchos de nosotros cargamos con mucho más trabajo de lo que nuestro perfil de cargo o nuestro contrato nos establece. ¿Por qué? Porque queremos sacar adelante eh, nuestro servicio y al final porque también entendemos que lo que nosotros podamos hacer tiene un impacto en las personas de nuestras comunidades y sobre todo cuando Alejandra decía que son comunidades súper pequeñas, las necesidades son muy diferentes, pero también muy urgentes. A ver, ahí en el chat Pamela me pregunta, consulta, para crear una política de gestión y desarrollo de personas al ser creada en un municipio, sí, debe pasar por la aprobación del consejo, ¿ya? Es parte del requerimiento porque para que sea un instrumento de gestión verificado, un poco legal dentro del servicio, debe pasar por el consejo para la aprobación, ¿ya? Y una vez se apruebe por el consejo, pasa al respectivo decreto alcaldicio, ¿ya? Y sí, el Carlos, mira, por ejemplo, ahí propone, en la mayoría de los servicios los cargos están mal diseñados. Por cierto que sí, están muy mal diseñados. Y porque también pasa mucho que no se utilizan los perfiles de cargo. Y ahí hay un realce súper importante respecto a la gestión de personas, que no lo estamos viendo en este módulo en específico, pero que tiene que ver con la necesidad de establecer perfiles de cargo, ¿ya? Tomás, cuénteme por favor. Hola, mira, lo que pasa es que, bueno, para muchos de nosotros hablar de esto es como dice Alejandra de Cochamó, un saludo Alejandra, o sea, Mm, de Gualaihue, perdón, de Gualaihue. Gualeguay. Eh, Esto es materia relativamente nueva e interesante, por cierto, pero da la impresión también como que fuera utopía. ¿Sabes por qué? Sí. Porque mira, el servicio público está lleno de contratas, ¿ya? Mm, Aspiramos a las plantas, que son las menos. El sí. ejemplo más clásico, por ejemplo, te lo puedo dar con Junaep, que Ujú, tiene dos personas de planta. Todo el resto es contrata y es sí, dependiente del Ministerio de Educación. Entonces, sí. claro, en el discurso espectacular, fabuloso, Mm, y en la práctica es como un saludo a la bandera. Más sí, aún cuando hoy día vemos que hay un dictamen, un fallo de la Corte Suprema que tira por sí. tierra lo que es esto, La la, confianza la legítima. la confianza legítima. O sea, Sí, hace unos meses atrás veíamos cuando se despidió gente de los municipios y todos sí. apelaron confianza legítima, si llevo más de 5 años como contrata, entonces, Y ahora no es y, suficiente. y hoy día eso, chao, No es no garantía de existe, nada. Mm, no es sí, garantía de nada, de ¿ya? nada. De Entonces, hecho, eh, insisto, yo creo que, como bien dicen muchos por ahí en el chat, igual, claro, hoy día aspiramos a que esta cuestión sea lo ideal, pero ujú, bueno, entonces, ¿qué pasa con el resto de los organismos públicos que no quieren reconocer una ujú, práctica que está por muchos años en el sistema público? sí, Entonces, yo creo que aquí falta otro tipo de cosas. Podemos tener cientos de políticas públicas relacionadas con el ujú, tema del personal, pero si en la práctica ni los jueces, ujú, ni ninguna entidad, ni el propio gobierno hace crecer la planta, entonces ¿de qué estamos hablando? ujú. ¿Ya? Sí, Y hoy sí. De día hecho, nosotros de los DAEN que estamos en esta encrucijada donde, imagínate, en este servicio local al cual vamos a entrar el próximo año, que es el servicio local de Loncaví, donde alrededor de 600 colegas que estamos hoy día, un grupo participando de este curso, para poder aspirar a quedar en 56 cargos de planta, o sea, vamos a quedar de los 500 y tantos, ¿cuánto vamos a quedar en el camino?
Sí, sí, pues eso es el otro, que igual no todos van a pasar, pues hay un tema de que tiene que ver con que los DAEM son cuerpos profesionales súper robustos en relación al resto de los servicios de gobierno central. Yo estoy súper de acuerdo con lo que señala Tomás, porque de hecho es el desafío de los servicios y todo lo que les señalo es un poco bajo el concepto que establece un poco Katia Araujo, que es el tipo ideal, como entendiendo que no hay ningún otro factor que incida, la ley nos obliga a esto. Pero claro, hay un tema que tiene que ver con los tipos ideales y que es súper difícil que se den los servicios públicos por las propias particularidades y exigencias que tiene. Pero cuando ustedes pasen a los servicios locales de educación pública, sí o sí tienen que hacerse cargo de la normativa legal y de las obligaciones que le establece. Entonces, claro, la política de recursos humanos o de gestión de personas ahora la podemos desconocer, podemos entender que no es tan necesaria toda vez que no nos estamos haciendo cargo de las particularidades o de la vida o trayectoria laboral de los funcionarios para aportar un poco a su bienestar, pero sí lo exige la ley. Entonces, más allá de todo eso que nos preocupa, es importante que conozcan cómo hacerla, qué es lo que es y que lo establece, que es una obligación porque deben hacerse cargo de eso una vez ingresen al gobierno central, ¿ya? Entonces, por eso también es importante que lo conozcan. Ahora le voy a pedir a Anita que me pueda reproducir un video que le compartí, que a propósito de lo que dice Tomás, que tiene que ver con la confianza legítima y con el último fallo de la Corte Suprema, que es súper importante para nosotros. Así que, Anita, por favor, si me lo puedes compartir ahí en pantalla. Y aquí voy a abrir, me van confirmando si es que se reproduce y se escucha bien. ¿Se escucha el video? Aún no se abre, No Anita, el hay video. nada, no hay nada. No hay nada aún. Denme un momento. O sea, vemos como tu descarga que está el video, pero no se ha abierto. Ya, a mí me sale que se está compartiendo la pantalla. Mira, deja de compartir y vuelve a compartir. ¿O Ya. estoy compartiendo yo? Mm, parece que sí. A ver, porque si yo dejo de compartir se ve el PPT. Veamos ahí. Ahí sí parece Anita. Ahí se ve el video. Sí, ahí se ve. Veamos si se escucha ahora. ¿Se escucha? No, no se escucha. Mm, mm, mm. Ahora se ve, pero no se escucha. ¿Y ahora tampoco? No. Creo que en la parte del audio de Zoom tienes que seleccionar. No se escucha. ¿Ahora tampoco? No. Ah, A ver. ah, ah, ah. Perfecto. Seleccionar un altavoz. Mm. Ya, pero mira, Anita, hagamos algo. Sí, si no, yo creo que podemos compartir el link del video. Mira, no, es que mira, tú reproduce el video desde el inicio y yo voy a poner el audio desde mi celular, Ah, ya, ya, ¿ya? Para que así lo escuchen desde la salida de mi micrófono. Dame un segundo para que partamos. ya. Trata en un organismo del Estado, entonces, si estás trabajando con ya, dale, Anita. En un organismo del Estado, entonces este fallo que acá ahí me dicen si el 7 de Sí. escuchan. Octubre te va a interesar. El ¿Sí se está caso parte escuchando lo que en la ustedes Corte de hablan? Apelaciones de Talca a propósito de un recurso de protección que presentó un funcionario que estaba contratado a contrata en la municipalidad de Curicó, sí, Curicó, impugnando el oficio por el cual se le comunicó el término de su nombramiento a contrata a contar de una fecha en febrero del año 2025. Esta persona llevaba 9 años y 11 meses trabajando para la municipalidad, primero por 4 años y 10 meses a honorarios y después de eso, desde enero del 2021 a contrata. Es decir, al momento en que se le pone en término su contrata o se le comunica que su contrata va a terminar, él llevaba 4 años y 2 meses trabajando a contrata. En el recurso de protección, él pide que se deje sin efecto el oficio ordinario por el que se le comunicó el término de su contrata. El subsidio pide que se le aplique el principio de confianza legítima
y que se disponga su reincorporación a su empleo con pago de remuneraciones y beneficios y condena en costas. Y el recurso se apoya en los siguientes argumentos. Primero, en la ilegalidad formal del acto. Dice que tuvo que ser un decreto alcaldicio y no un oficio ordinario, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades. En segundo, por falta de fundamentación, porque este carecía de argumentos y de motivación. Tercero, por confianza legítima y discriminación arbitraria, señalando que existen dos dictámenes de Contraloría donde dicen que el principio de confianza legítima se configura para los funcionarios que han prestado servicios continuos por más de 5 años, considerando también el periodo prestado a honorarios si es que este existió previamente. Y afirma un trato desigual porque dice que hay otros funcionarios con menor antigüedad que sí obtuvieron renovación. Y aquí es donde él invoca la infracción de la igualdad ante la ley por discriminación arbitraria y además considera infringido el derecho de propiedad sobre su estabilidad en el cargo. La municipalidad, al informar el recurso, explica que la municipalidad se encuentra en un déficit económico relevante, 2.000 millones en el municipio y 3.500 millones en materia de educación, por lo que se adoptaron medidas de reducción de personal a contrata para paliar este efecto económico y que se hizo en virtud de un criterio objetivo donde se renovaron solo los funcionarios que tenían 5 años, más de 5 años continuos a contrata y no se renovaron a las personas que tenían menos de ese plazo y en ese contexto se cesaron en funciones a 26 funcionarios, incluido el recurrente. Y que esta decisión siguió el criterio jurisprudencial asentado por la Corte Suprema de que la confianza legítima se configura cuando uno lleva ya 5 años o más en un mismo cargo o a contrata en realidad. Y reforzó mucho el hecho de que la confianza legítima solo se configura tras 5 años continuos a contrata, que no se suman los honorarios, y además de que cada contrata expira por el solo Ministerio de la Ley, según el artículo 10 del Estatuto Administrativo, y por ende que no había ninguna vulneración a la igualdad ante la ley ni a la propiedad sobre la estabilidad en el cargo. Bueno, la Corte de Apelaciones de Talca rechazó todos los argumentos del recurrente. Claramente, bueno, rechazó el de ilegalidad en la forma del acto, el de la falta de fundamentación, el de la discriminación arbitraria, particularmente rechazó el de la propiedad en el cargo. No hay derecho de propiedad sobre el empleo público. Y aquí es donde viene lo interesante. En materia de confianza legítima, la Corte de Apelaciones dijo, este principio no tiene base legal expresa en Chile. Es una construcción de Contraloría sin rango normativo. Bueno, una construcción jurisprudencial. Y dice que aplicarlo sería construir una planta encubierta vulnerando los principios de mérito y de igualdad en el acceso al empleo público. Y dice que cada contrata anual es un acto independiente entre sí que no genera derechos de permanencia. Y por esto se rechaza el recurso de protección sin condena en costas si una ministra de la Corte compareció a la decisión de rechazar efectivamente, pero con lo que se llama un voto concurrente. Es decir, yo estoy de acuerdo con la decisión, pero por una razón diferente. Y ella argumentó que el principio de confianza legítima sí existe como figura reconocida por la Corte Suprema, sin embargo, en este caso no aplica porque el funcionario tenía 4 años y 2 meses en su contrata y que no procede sumar el tiempo servido también a honorarios. Apeló el recurrente y la Corte Suprema derechamente el 7 de octubre, visto se confirma, y sin dar mayor argumento dejó a firme el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca. De tal manera que se consolida este argumento de que el principio de confianza legítima es un constructo de la Contraloría. Interesante, ¿no les parece? Bueno, y esto es también a su vez una demostración de cómo no existe un verdadero sistema de precedente en Chile. Sí que hayan muchas decisiones iguales en el mismo sentido marca una tendencia jurisprudencial, pero los jueces no están obligados por las decisiones anteriores y pueden variar de opinión. Y eso es lo que estamos viendo ahora, un cambio de opinión que me parece súper relevante. Así que si tienen amigos, si conocen personas que estén a contrata y que estén pensando... Ahí estamos. ¿Qué les parece? Gracias, Anita. Al final igual le Súper. escucharon, ¿cierto? Sí, se escuchó todo al final. Ya, muy bien. ¿Qué les parece esto, este fallo de la Corte Suprema? ¿Cuál Terrible. es la visión que tienen?
no sé si me permites. Sí, Tomás, por supuesto. Bueno, como te comentaba anteriormente, lo que pasa es que en este caso, claro, los jueces echan por tierra todo lo que en algún minuto pensaron los funcionarios públicos que habían logrado ganar a través Sí. de este dictamen de Contraloría que reconocía la confianza legítima para todos aquellos que estaban más de 5 años contratados. Ujú. Entonces, hoy día yo creo que a raíz de esto, cualquier cosa que la Contraloría dictamine podría ser esto cuestionado, ¿ya? Sí, Es más, nosotros hoy día, por ejemplo, en el servicio, se, se dice que Contraloría estaría pidiendo porque que los funcionarios públicos que están con licencia médica que les pagan el sueldo, ¿ya? Hoy día eso se revoque, entonces, o sea, sí. no sé, fíjate que al final, a la vuelta del día, cualquier cosa que entre comillas los funcionarios públicos han ganado, hoy día la Corte Suprema lo quiere echar por tierra, entonces, Sí. de verdad, Entre Contraloría y la Corte entre, Suprema. entre la Contraloría y la Corte Suprema, yo creo que eh, es terrible lo que está pasando porque nos deja en una total indefensión. Si no Sí, eres mira, planta, no existes. exacto. Y lo que pasa en el servicio público, al nivel central sobre todo, es que los contratas son, o sea, los planta, perdón, son solamente los directivos, porque los directivos no entran en modalidad contrata, entonces solamente están a planta porque así lo establece la ley. Ellos por contrato o por ley no pueden ser contrata, entonces son planta, pero son solo ellos quienes ocupan ese cuerpo o tipo de contratación. Entonces, igual es un tema complejo y estoy de acuerdo con lo que dice Tomás, un poco lo que ha sucedido el último tiempo respecto a la Contraloría con la Contralora Dorothy, ¿cierto? Y lo que un poco ahora establece la Corte Suprema, por cierto, que nos deja eh, vulnerables, pero también establece un término que es súper importante y que un poco les comentaba en la cápsula, ahí lo que ya revisaron la cápsula, yo les decía, el contrata termina sí o sí el 31 de diciembre por el solo Ministerio de la Ley. No están obligados a prorrogar ese contrato, menos ahora con lo que dice la Corte Suprema, ¿cierto? El fallo de la Corte Suprema respecto a nuestra permanencia en el cargo, porque no existe la permanencia o la posesión frente a un empleo público. Eso es súper importante que lo tengamos en vista y un poco yo se los comentaba en la cápsula, pero no con esos términos como jurisprudenciales que tiene que ver con que la función pública no responde a una posesión del cargo respecto a nuestras individualidades. ¿Ya? Entonces, ahora lo que nos dice la Corte Suprema es que la confianza legítima es una construcción un poco social de la Contraloría que no tiene bases legales o sustentos legales que un poco permitan fallar a favor, por ejemplo, frente a casos de ese tipo. Nos dice que además no hay una posesión respecto al cargo, pero también nos señala que la contrata refiere a un contrato anual que no tiene que ver uno con el otro. O sea, si yo tengo 3 años de servicio a contrata, cada año ha sido individualizado y no es como una historia, no lo consideran como una historia de tiempo dentro del servicio, sino como un año, un año, un año. No tiene como la consecución, por más que sea la misma función la que yo estoy desempeñando. Entonces, un poco lo que le señalaba en la cápsula es que quienes somos contrata, que en general somos casi todos, porque es muy, muy difícil que seamos planta, a menos que seamos los directivos dentro de un servicio, eh, claro, no es continuo, es por año. Eso es lo que nos dice la Corte Suprema. Ese fue el fallo que ellos hicieron. Nos dice que el anual es eso, es solamente el año, no tiene una consecución histórica. Y de hecho, por eso no se nos reconoce años por servicio cuando hacemos egreso, ¿cierto? Nosotros no tenemos pago por años de servicio. No tenemos seguro de cesantía, pero porque no se nos reconoce. Desde la base nosotros expiramos el 31 de diciembre por el solo Ministerio de la Ley. ¿Te fijas? Entonces, claro, ahora el tema de la confianza legítima, la Contralora fue de hecho quien un poco lo desestimó cuando ella asumió ese cargo, cuando dijo que la confianza legítima no estaba normada, entonces ahí varios funcionarios que llevaban más de 5 años pudieron ser un poco desvinculados de su servicio. Entonces, fue lo que pasó el año pasado, a propósito y claro, mira, qué bueno lo que dice Carlos ahí, o sea, si no es continuo y es por año, o sea, lo que yo hago en un año es así,
no, la responsabilidad funcionaria también debería partir de cero cada año. Y de hecho, ahora se me viene a la mente que yo, por ejemplo, a finales de año hice mi sistema de calificación. O sea, partí en la precalificación y ahora a finales de año me lo deberían revalidar o no de acuerdo a mi desempeño que he desarrollado en los últimos meses, ¿cierto? Pero esa calificación me persigue, lo cual es contraproducente, porque a mí mi calificación que tenga a finales de este año va a ser como considerada en la calificación que me hagan el próximo año, y por ejemplo, si yo acumulara deficiente 2 años seguidos, eso es sujeto a desvinculación del funcionario por el mal desempeño en el desarrollo de sus funciones. Entonces, ¿es anual o no es anual? Porque si fuera por ese punto, como que deberíamos partir de cero. No debería considerarse esta continuidad dentro del servicio, porque así lo establece la Corte Suprema. Ojo ahí, hay hartos puntos que son importantes a través de este fallo, que nos pone sobre la mesa, que son importantes de discutir o que nos pone en cierta posición de inestabilidad. Si eso es lo que yo les señalaba también respecto a los cargos de contrata. Son funciones que por más que duren un año y sean anuales y uno pueda entender un poco que hay cierta estabilidad, lo cierto es que no. En cualquier momento a nosotros se nos podría desvincular, siempre y cuando sea avisado cierto con tiempo. Pero es importante que lo tengamos en vista, como que somos súper reemplazables, en verdad. ¿Ya? Les voy a volver a compartir la presentación porque hoy nos quedan como menos de 15 minutos de clase y me falta revisar la mitad de la PPT. Gracias ahí a todos los chiquillos que participaron, Tomás, Carlos en el chat, también habían otras personas ahí en el chat participando. Así que ahí le invito a revisar ese fallo de la Corte Suprema, a ver si pueden revisar la Corte de Apelaciones, a ver si pueden revisar más videos, más información al respecto, porque igual es importante que lo tengamos en consideración. Por ejemplo, Carlos, que está encargado del personal dentro de su DAEM, porque si fuera así, cualquiera podría desvincularse inmediatamente. Aunque claro, ustedes trabajan con código del trabajo, pero pasando ese LEP, no. ¿Ya? Entonces, otro de los subsistemas dentro del ciclo de gestión de personas, revisamos la política de recursos humanos, con eso ya estamos ok, ustedes un poco entienden qué elementos debe incluir, cómo se puede hacer y qué elementos son importantes considerar para el éxito de la misma. Y ahora pasamos a el reclutamiento y la selección. El reclutamiento y selección es como el primer hito dentro de una selección o una inducción dentro del servicio. O sea, como la gestión de personas parte con el reclutamiento y selección dentro del gobierno central. Ya eso es lo que quería decir. Y el instructivo presidencial número 001 de enero de 2015 establece que el reclutamiento y selección busca un poco garantizar que las condiciones de acceso al empleo público, incluidos los criterios de selección, así como las condiciones relacionadas al desarrollo laboral, no conlleven discriminaciones de ningún tipo, ¿ya? Eso es lo que busca asegurar un poco la normativa respecto a reclutamiento y selección. Este subsistema entrega orientaciones para el diseño de directrices de reclutamiento y selección de los funcionarios y asimismo asesora a través de herramientas específicas la realización de concursos y procesos de selección en base al mérito y la idoneidad en los postulantes. ¿Ya? También contempla la utilización y el uso del portal de empleos públicos.cl, que es lo que les decía, cuando ustedes tengan la necesidad de contratar un nuevo personal o profesional dentro de los SLEP, deben recurrir o utilizar el portal de empleos públicos.cl y ahí iniciar el concurso público, ¿ya? Y a través del mismo uno empieza a avanzar con el proceso de reclutamiento y selección. Ya, entonces primero los recluto, hago el llamado, lo publico, lo pongo a disposición de las personas y luego parto con el proceso de selección. Ahí en general se ocupan varios como asesores externos, hay hartos que ocupan Talana, que es como una empresa que en general se encarga del reclutamiento y selección como con instrumentos de análisis psicológico para los concursantes, ¿cierto? Talana es una, pero hay varios más y que en general se da dentro de los servicios públicos, ¿ya? Entonces, la parte de reclutamiento y selección un poco busca garantizar que las condiciones, como les decía, de acceso al empleo público sean o no conlleven discriminación. Acá yo estoy un poco en desacuerdo con esta definición que establece el instructivo presidencial. ¿Por qué? Porque dice que no conlleven discriminaciones de ningún tipo. Pero si yo
estoy seleccionando a una persona respecto a otra, ¿discrimina a la persona? Sí. Ahí es súper importante que ustedes entiendan que los procesos de reclutamiento y selección son por sí solos procesos discriminatorios. Si lo que no puede pasar y lo que es incorrecto es que los procesos sean discriminatorios arbitrariamente, ¿ya? Como, porque si yo tengo que seleccionar a una persona por sobre otras 10, es una discriminación. Estoy discriminando al resto de personas sobre esta. Pero esa discriminación no puede ser arbitraria. ¿En qué sentido? No puede ser que yo seleccione a esta persona frente a estas otras porque las otras eran, no sé, extranjeras o eran muy mayores o, no sé, eran muy jóvenes. ¿Ya? Como que esas discriminaciones arbitrarias no pueden darse, pero el proceso por sí solo es discriminatorio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pasa por etapas donde tú discriminas en base, por ejemplo, a la idoneidad con el cargo, que tiene que ver con el perfil profesional. Pero eso no es una discriminación arbitraria porque son las bases que tú estableciste para el llamado o al concurso. El concurso tú lo publicaste con ciertas bases y esas bases eran, por ejemplo, que tuviera una carrera profesional de administrador público o de ingeniero comercial o administrador de empresa y que además tuviera, no sé, 2 años de experiencia. Entonces, si una persona no cumple con los 2 años de experiencia, fuera. Pero eso no es una discriminación arbitraria porque estaba en las bases. Lo que no puede pasar es que una persona teniendo los 2 años de experiencia y siendo de las profesiones que solicitaste, no pase al cargo. ¿Por qué? Porque es muy mayor. ¿Ya? Esa es una discriminación arbitraria, pero el proceso por sí mismo es discriminatorio. ¿Ya? Por eso no estoy tan de acuerdo como con esta definición en sí misma. Eh, ¿Ya? Así que eso es como un paréntesis que es súper importante que reconozcan respecto al proceso de reclutamiento y selección. Ahora, el Estado moderno o la nueva gestión pública, que es un poco el paradigma a través del cual funciona el Estado en sí mismo ahora, junto con la burocracia, obviamente, establece que el tipo de reclutamiento y selección debería darse o debería ser innovador, con acceso a servicios de calidad, buen trato, transparencia y condiciones dignas. Debería además ser promotor de igualdad de oportunidades en la participación y el diálogo, donde busca un poco aportar a la revalorización de la función pública, a impulsar los cambios legales y las prácticas que constituyan el empleo decente o aporten al empleo decente. Ya, esto lo voy a pasar muy rápido porque nos quedan 5 minutos. ¿Cuáles son los principios orientadores un poco que establece la normativa del servicio civil respecto al reclutamiento y selección? Es que busca un poco la transparencia en el acceso al empleo público. Obviamente, ya debe ser un proceso público y claro, como les digo, hay un portal específico para eso y ustedes deben hacer uso de ello. Hay una garantía también de amplia difusión y oportunidad de acceso. O sea, está publicado en la plataforma donde todos pueden acceder, todos pueden conocer la oferta, ¿cierto? Pero también muchas veces se publica por las páginas. En LinkedIn, por ejemplo, los servicios tienen sus propios perfiles y a través de ellos van publicando las convocatorias. Entonces, claro, hay una transparencia en el acceso al empleo público porque está la convocatoria disponible para todas las personas que lo busquen, ¿ya? También está enfocado en el mérito y la idoneidad, ya que está un poco enfocado en las capacidades y el mérito de las personas respecto al concurso, como si cumplo con o doy respuesta a las bases mismas del concurso, si soy profesional, si tengo tanta experiencia en tal área, y que sea objetivo y transparente. Ya también la transparencia es súper importante en este punto de reclutamiento y selección. ¿Por qué? Porque también pasa mucho que las personas que no son seleccionadas, por cierto, y con justa razón, pueden tener malestar, porque para ellos pueden ser los más idóneos al cargo, pero para ustedes, que son los reclutadores, no necesariamente, y ellos te van a pedir la información respecto, no sé, a la rúbrica, ¿por qué no quedé? ¿Cuál es mi comentario negativo? ¿Por qué fue seleccionada otra persona y no yo? ¿Ya? Entonces, eh, es súper importante, por ejemplo, en el reclutamiento y selección, que cuenten con una rúbrica de evaluación de todos los participantes, que sea objetiva, que sea la misma para todos, ¿ya? Porque lo que no puede pasar es que la discriminación sea arbitraria, ¿ya? La igualdad de oportunidades y no discriminación, que tiene que ver con que usted en los concursos establece los requisitos legales, establecen el perfil del cargo, un poco se resguarda la igualdad de oportunidades y el principio consagrado en la Constitución política, ¿ya?
Ahora, la alta dirección pública es otro tipo de un poco de reclutamiento y selección que es propio del servicio civil, de hecho está a cargo de la dirección del servicio civil, ¿cierto? Y los altos directivos públicos se definen como aquellos funcionarios que desempeñan un cargo de primero o segundo nivel jerárquico, ya de acuerdo a la ley número 19.882, donde el primer nivel jerárquico son los jefes superiores de servicio, por ejemplo, el director nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que fue seleccionada por alta dirección pública hace quizás 3 años y medio, puede ser. El segundo nivel jerárquico, que son los cargos que dependen en forma inmediata del jefe superior del servicio, ya que pueden ser como el director de gestión de personas, del servicio civil o del incluso servicio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ¿ya? Entonces son cargos que dependen de forma inmediata del jefe superior del servicio, de este primer nivel, ¿ya? Y todos ellos son alta dirección pública. Ahora, ¿qué es y para qué sirve la alta dirección pública? Este fue un mecanismo que se creó con el objetivo de dotar a las instituciones del Estado de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo. Ya son personas que tienen un amplio currículo, un vasto currículo, una vasta formación académica y que además tienen mucha experiencia teniendo equipos a cargo. ¿Ya? Entonces, con probada capacidad, ¿cierto?, para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por el servicio o por la autoridad. Y se crea en el año 2003, ¿cierto?, tras un acuerdo político legislativo entre gobierno y oposición de la época, con el objetivo de aportar a la modernización y transparencia de la gestión pública. Y el servicio de alta dirección pública partió en el año 2004 con 288 cargos y en los últimos años, producto de su reconocimiento, ¿cierto?, y validación y un poco posicionamiento que ha sido tarea del servicio civil, ha ido paulatinamente expandiendo sus fronteras y ámbitos de acción dentro del Estado, ¿ya? Y los principios rectores que tiene la alta dirección pública tienen que ver con la probidad y ética, donde se privilegia el interés general sobre el particular, la conciencia del impacto público, donde es capaz de comprender, evaluar y asumir el impacto de sus decisiones en la implementación de las políticas públicas, y la vocación de servicio público, donde se cree firmemente que el Estado cumple un rol fundamental en la calidad de vida de las personas, ¿ya? Ahora, acá hay un gráfico de la evaluación de la incorporación de cargos al sistema por alta dirección pública, adscrito, no adscrito, DAEM y DEM, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá la alta dirección pública de los servicios adscritos por ese medio, ¿cierto?, ha ido aumentando paulatinamente. Miren, desde el 2004 al 2021, en azul claramente se ve que ha ido aumentando. Y esto también busca aportar a la profesionalización del servicio público, ¿ya? Es decir, contratamos a los mejores para poder sostener a nuestras instituciones. Luego aquí, los que son alta dirección pública, pero de servicios no adscritos, también ha ido aumentando. Ya, obviamente son menos porque los servicios no adscritos son menos, pero hay un aumento respecto al año, por ejemplo, 2009. En los DAEM también. En los DAE no ha habido aumento. De hecho, si ven acá, hay 260 personas y acá 294. Entonces, los DAE ha tenido de repente aumento. Acá se mantiene 294, 294, 294. Y de acá 270, 220, 260. Y los DEM, acá sí son todos los mismos. Pero esta diferencia gráfica se ve porque los adscritos son los que hacen la diferencia en el movimiento. ¿Ya? Ahora, finalmente, ¿qué es la concursabilidad? La concursabilidad tiene por finalidad dar cumplimiento de manera oportuna a la carrera funcionaria a la que tienen derecho los funcionarios de calidad jurídica planta, ¿ya? En la cápsula que yo les subí o que le subieron a Yeli hace no mucho, hablábamos justamente de que la calidad contractual de planta son aquellos funcionarios que son los únicos, de forma exclusiva, tienen acceso a la carrera funcionaria, ¿ya? Quienes somos contrata no tenemos acceso a carrera funcionaria, pero la concursabilidad está dirigido a los plantas, ¿cierto? Em, y un poco regulariza los cargos vacantes que hay dentro de un servicio, ya que no han sido provistos. Entonces tiene que ver con la movilidad de las personas y la capacidad de concursar a cargos que le permitan la movilidad interna a los funcionarios que tienen la calidad contractual de planta, ¿ya? Entonces, esta concursabilidad se
ejecuta un poco mediante los procesos de ingreso, ascenso, promoción y provisión de cargos de jefes de departamento y o jefatura, ¿ya? Tiene que ver con la movilidad dentro del servicio, tanto en ascensos o en cargos del mismo grado, pero en diferentes unidades puede ser, ¿ya? Pero esa carrera funcionaria solamente está exclusivamente dirigida a las personas de planta, lo cual, por cierto, que es un desafío porque las personas de planta, como les comentaba, son en general los directivos de los servicios y dónde más se van a mover, como no hay mucho espacio de movilidad porque ya están en los cargos más altos, ¿te fijas? Entonces, claro, la concursabilidad existe en lo formal, pero en la práctica no mucho, ¿ya? Y para quienes somos contrata, obviamente no tenemos ninguna posibilidad de movilidad más allá de que nosotros un poco renunciemos a un cargo y quizá queramos postular a otro, pero eso también no nos da garantía. ¿Ya? Así que eso respecto a la concursabilidad, la próxima clase ya vamos a revisar lo que tiene que ver con el, el ingreso dentro del servicio, la inducción, los ambientes laborales y la formación y capacitación, ¿ya? Em, Voy a responder una pregunta que me había quedado pendiente, pero ¿son planta por el tiempo del concurso o no? ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Que genera equipo? No sé qué me quiso... Ahí, por ejemplo, Armando Galvez en un momento preguntó, ¿de qué manera se puede mantener la política ya que las autoridades pasan? Es decir, la política de gestión de personas depende del gobierno de turno. Lo cierto es que no. La política de gestión de personas es un instrumento de gestión como el plan de desarrollo comunal, el plan regulador comunal, que no necesariamente está sujeto a los vaivenes políticos dentro de los servicios. Ya la política de recursos humanos, de hecho, tiene una duración de al menos 4 años, igual como el Pladeco, que también tiene un mínimo de 4 años, entonces está ejecutada o implementada en los servicios más allá de los vaivenes políticos. Lo que basta es que alguien decida hacerlos, ¿ya? Y recoger los intereses y los mínimos que pide la ley y de ahí ir complementando con lo que cada servicio quiera hacerse cargo como gestión de personas, ¿ya? Pero va más allá de vaivenes políticos. Porque es un instrumento de gestión y los instrumentos de gestión son transversales a la gestión misma del Estado. No es así una política como de gobierno, es como de Estado, si lo queremos ver en esa dimensión, ¿ya? En mi trabajo tampoco hacen concurso interno para los nuevos cargos, no, porque no hay carreras funcionarias y eso es lo que pasa. ¿Cuál es el dictamen nuevo de la confianza legítima? El que revisamos, que en verdad fue un fallo de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, ¿ya? Ahí estamos con el video. Complejo para la funcionaria contrata, ya que menos seguridad en llegar a ser planta, exacto. No es continuo, es por año, es complejo, ¿sí? Que son planta por el tiempo del concurso, por ejemplo, un director de colegio, claro, son planta por el tiempo que dure el concurso y de ahí vuelven a postular y puede ser que queden ellos nuevamente, se renueve su alta dirección pública o bien que sea elegido otra persona. Pero claro, son planta mientras dure el concurso en sí mismo, ¿cierto? Gracias equipo por esa acotación, porque sí es cierto esa acotación que hace. ¿Más dudas, consultas? ¿No? Creo que no por ahora, igual si les surgen dudas después al revisar la PPT o revisar las cápsulas, las pueden abrir en el foro y podemos ir respondiendo la profesora o yo, o se puede ir generando una dinámica entre los mismos participantes. Ujú. Sí, chiquillos, eso es súper importante que en el foro podamos compartir nuestra experiencia en base a las preguntas que les vamos a hacer, que se pueda tornar un espacio de discusión, porque cada uno de seguro que tiene mucho que aportar desde su experiencia. Yo les decía en la primera clase, eh, yo soy jovencita, entonces igual me puedo nutrir mucho de su experiencia. En lo académico, como que estoy quizás más formada que alguno, pero lo académico no es necesariamente lo práctico que se da en los servicios, así que por cierto que me gustaría aprender de usted, así que la invitación es ahí a compartir su experiencia. Muchos llevan años, años, años dentro de un servicio y yo eso lo destaco, lo valoro y por cierto que lo respeto, así que me gusta aprender de ustedes también, ¿ya? Así que gracias por participar. Nos vemos mañana a las 7 para nuestra próxima clase.
¿ya? Que estén bien y ahí con Anita les vamos a poner un foro para que podamos nutrir una discusión, ¿ya? Súper. Bueno, ahí quedamos atentas también a cualquier duda que vayan teniendo de la plataforma de UCampus y dudas que tengan tanto de lo que presenta la profesora como también dudas que les vayan surgiendo en relación tal vez a otras cosas obviamente Ujú. tengan que ver con la temática de gestión de personas y de lo que se está exponiendo. Sí, Así que quizás de eso repente también, ahí ven algo en su servicio que les llama la atención y pregunten con confianza, ¿ya? Alguien ahí tendrá la respuesta para usted. Así que sí. cuídense, chiquillos, que estén muy bien y nos vemos mañana. Nos vemos Chao, mañana, atentos chao. al foro Muchas también. gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao, que Gracias, hasta estén muy luego. bien. Gracias, chao, buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, que estén Chao, muy chao. bien. Chao, Chao. que descansen.